Mi esposa infiel compró un ungüento para rozaduras después de traicionarme con 4 compañeros de la iglesia. Pero la venganza que preparé fue transmitida en vivo y ella pagó con mucho sufrimiento. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Rafael. Tengo 39 años. Soy técnico de sonido y transmisión en una de las iglesias más tradicionales del interior. Siempre he sido ese tipo de hombre discreto, trabajador, que cree en valores como la lealtad, la fe y la familia. Por eso, cuando conocí a Priscila, que hoy tiene 35 años, pensé que había encontrado a la mujer adecuada. Ella era coordinadora del grupo de alabanza en la misma iglesia, carismática, hermosa, admirada por todos, de esas personas que entran al templo y parece que el aire cambia. Nos casamos y vivimos juntos durante 10 años. 10 años de apoyo mutuo, una rutina llena de oraciones y servicios, trabajo voluntario y una conexión que, a ojos del exterior, era inquebrantable. Cualquiera que nos viera juntos diría que éramos la pareja ejemplo de la congregación. Pero es fácil mantener una imagen cuando la verdad está oculta. Siempre he creído que la confianza es como un cristal, hermosa, pero frágil. Y en el momento en que hizo clic se produjo un silencio, casi banal. Estaba revisando su teléfono celular, con su permiso, por cierto, buscando pruebas de una transferencia que le había hecho a una hermana de la iglesia. Fue entonces cuando apareció una notificación sobre la compra de una farmacia, un ungüento íntimo, de esos específicos para la dermatitis del pañal femenina. Al principio no pensé en nada. Pero era demasiado específico. Técnico como soy, aprendí a prestar atención a los detalles. Y ese detalle provocó algo en el fondo de mi mente. Una advertencia. Algo no cuadraba. Durante días intenté silenciar esta voz interior. Me convencí de que estaba exagerando, que podría ser simplemente una prevención, una especie de irritación. Después de todo, ella era mi esposa. Mi compañero. Pero la verdad es que después de ese día comencé a ver todo con otros ojos. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas se empezaron a gritar. Como que ella siempre tuviera el celular boca abajo. O salir a resolver algo sobre la adoración y regresar 3 horas después, sin siquiera acordarse de decir dónde estaba. O el simple hecho de que, por las noches, evite tocarme. Priscila había cambiado. Y ahora, yo también estaba cambiando por dentro. Poco a poco, la pulga detrás de la oreja se convirtió en un zumbido constante. Me pregunté, ¿me estaba engañando? ¿Estaba conociendo a alguien de su propia iglesia? Era difícil imaginar esto, sobre todo porque Priscila era vista casi como una santa por sus hermanos. Pero cuanto más intentaba negarlo, más evidentes se hacían las señales. Y entonces comencé a recordar una frase que dijo una vez un pastor en un servicio sobre el discernimiento. Dios da señales. Los que no quieren ver es porque tienen miedo de la verdad. Quizás eso fue todo. Tenía miedo de la verdad. Pero ya no podía ignorarla. Entonces decidí cambiar mi postura. Dejé de ser el marido pasivo y me convertí en el entrenador atento. Era como si hubiera regresado al modo profesional, solo que esta vez la transmisión que necesitaba monitorear no era la de la secta, era la de mi propia vida. Su celular, su horario, sus gestos, todo empezó a ser observado con precisión quirúrgica. No la enfrenté. No quería gritar ni discutir. Necesitaba pruebas. Y más que eso, necesitaba asegurarme de no volverme paranoico. La sensación de ser engañado es uno de los sentimientos más asfixiantes que existen. Pero aún peor es la incertidumbre. Y fue en ese estado de silencio sospechoso que comencé a planificar mis próximos pasos. Si tuviera razón, no bastaría con saberlo. Necesitaba ver. Para escuchar. Controlar. Eso me enseñó la vida técnica. La evidencia no es sentimiento, son datos. Y para obtener estos datos, usaría lo que mejor sabía hacer. Y ahí es cuando la cosa se empieza a poner muy pesada. Porque hay gente que piensa que los hombres silenciosos están distraídos. Pero a veces simplemente está esperando el momento adecuado para presionar. Después de ese chasquido, mi visión de Priscila cambió por completo. Ya no importaba cuánto sonriera ante el altar o cantara como si estuviera llena del espíritu, vi algo más. Un vacío en los ojos. Una avalancha disfrazada de compromisos de la iglesia. Un teléfono celular que nunca abandonó su mano y, cuando lo hizo, rápidamente lo rechazaron o se lo llevaron al baño. Las excusas se volvieron repetitivas. Tengo una reunión con las muchachas del culto. Necesito conseguir materiales de Sor Gloria.
voy a ir a casa de mi hermana que está enferma. Pero ninguna de estas hermanas envió mensajes de texto. Ninguno apareció más tarde. No cuadraba nada. Fue entonces cuando decidí aplicar mi experiencia. Trabajar con sonido y radiodifusión me dio una visión privilegiada de cómo grabar momentos sin que nadie se dé cuenta. Instalé una pequeña grabadora de audio en su auto, escondida entre la tapicería del asiento y la consola, nada visible. También accedí a la cuenta de Google sincronizada en su celular, la que ella solo usaba para crear listas de reproducción y guardar letras de elogios. Pero ahí estaba el mapa de la verdad. El GPS. Las ubicaciones guardadas. Y Dios mío, lo que apareció allí me quitó el sueño. Hoteles, calles remotas, lugares que nunca mencionó en las historias que contó. Durante los primeros 2 días, casi me convencí de que era solo una coincidencia. Quizás estaba ayudando a alguien. Quizás había ido a visitar a una hermana. Pero, cuando los horarios coincidieron exactamente con los momentos en que ella decía que estaba ordenando cosas de la iglesia, el centavo empezó a bajar. Y lo peor vino después. Cuando entré en los mensajes archivados. Nombres guardados como Sister Gloria o Lowbor Extra escondían conversaciones extrañas, algunas con emojis que nunca la había visto usar conmigo. Besos, corazones, juegos de palabras y fechas señaladas. Una rutina. Cada nueva impresión era como un puñetazo. Mensajes que dicen el lunes estuvo perfecto, o no puedo esperar a la repetición. Fotos discretas tomadas de la mano en el auto, selfies sonrientes con ángulos cerrados, pero con fondos familiares, incluida una con la cortina del hotel al que nunca fue. Y lo más cruel, se la veía feliz. No había culpa en los textos. Al contrario, parecía vivir una vida paralela, como si ese mundo secreto fuera donde realmente respiraba. Yo no fui parte de eso. Yo era el personaje en el escenario. La figura de la fachada. Seguí investigando. Todo con calma. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mis hermanos más cercanos. Todos los días armaba un rompecabezas que solo tenía sentido para mí. Priscila salía por la mañana y regresaba al final de la tarde con el pelo mojado, ropa cambiada y un perfume que no reconocía. Y en el celular se repitió el patrón, GPS en distintos lugares, mensajes archivados, nuevos apodos en los contactos. Ella me estaba engañando. Pero no fue con un solo chico. La frecuencia, los lugares, los apodos, indicaban algo aún más grande. Y no quería creerlo. Pero necesitaba estar seguro antes de enfrentarme a la bomba que estaba a punto de explotar. Algo me dijo que el agujero era más profundo de lo que imaginaba. Que no se trataba solo de infidelidad. Fue peor que eso. Había un olor a hipocresía que lo impregnaba. De suciedad escondida bajo la alfombra de la santidad. Y lo juro, desearía estar equivocado. Solo quería ser un marido celoso. Pero los datos estaban ahí, fríos e indiscutibles. La verdad iba surgiendo, línea por línea, audio por audio. Y no tenía idea de lo que estaba por venir. La primera bomba cayó un martes por la noche. Estaba revisando el audio guardado en la grabadora del auto cuando encontré un extracto que me llamó la atención. El sonido era amortiguado, pero se la podía escuchar reír, susurrar y decir, el lunes estuvo increíble, amor. Hacemos una repetición. El nombre mencionado era James. Y ese nombre no era extraño. Tiago era el músico de la iglesia. Joven, guapa, siempre sonriendo más de la cuenta. Siempre muy útil con Priscila. Y yo estaba allí, escuchando a mi mujer concertar un encuentro con él como si fuera la cosa más natural del mundo. Respiré hondo y seguí escuchando. Lo que parecía un desliz, un caso aislado, pronto se convirtió en un patrón. Utilicé las ubicaciones de los últimos días y las comparé con las veces que ella dijo que estuvo en reuniones. Fue un plan. Lunes con Tiago. Martes con Rodrigo. Miércoles con Claudio. Granja con Marcio. Todos los miembros activos de la iglesia. Todos los hombres casados o en puestos de liderazgo. Lo que pensé que era una traición puntual se convirtió en un calendario carnal cuidadosamente organizado. Y me pregunté, ¿quién era esta mujer a mi lado? Pero fue un audio del jueves el que me dio ganas de vomitar. La grabadora captó el sonido de una relación entre ella y uno de sus amantes, dentro del garaje de un edificio. Al principio, solo fueron risas bajas y el sonido de la puerta del auto cerrándose. Luego, su voz, claramente emocionada, dijo, «Estaciona ahí en la esquina, nadie te verá». Poco después comenzaron los ruidos. Los clics, los gemidos ahogados,
las peticiones de ir despacio y su risa burlona. En medio de eso, ella dijo, «Estás tan cruda e insaciable, yo ya estoy cocida». Pero lo sabía. No fue una sola cosa, fue el resultado de varias acumulaciones. Ella había estado experimentando esto durante semanas. Sin descanso. 4 hombres. 4 días. Su cuerpo estaba pasando factura. Los mensajes siguieron el mismo tono, íntimos, lúdicos, llenos de códigos. «El miércoles es del maestro», decía un texto. Otro, elogio extra confirmado para el final de la tarde. Los apellidos en los contactos eran ridículos, si no fueran tan repugnantes. Su rutina se dividía entre ensayos de adoración y encuentros lujuriosos. La mujer que todos vieron en el púlpito era solo un caparazón. Dentro había otra Priscila. Uno que sabía mentir a la perfección, que alternaba versos bíblicos y gemidos de motel como si ambos fueran parte de una misma liturgia. Lo que más me dolió, lo confieso, no fue solo el acto en sí. Fue la frialdad con la que lo hizo. La ligereza. Parecía absolutamente cómoda. Como si fuera natural engañar a todos, incluido yo. Me encontré revisando fotos nuestras, servicios, retiros, cumpleaños, y tratando de encontrar alguna grieta, alguna señal de que todo era falso. Pero no lo hubo. Su actuación fue perfecta. Y quizás eso sea lo que más me repugna. No la traición en sí, sino el talento con el que llevaba la máscara de esposa ejemplar, de mujer de fe. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Ya no estaba simplemente herido. Fue indignación. Era la certeza de que esto no podía quedar impune. Ella no había caído, se había arrojado a un abismo, llevándose consigo la santidad que pretendía representar. Y supe que no era suficiente para poner fin al matrimonio. Sería poco. Sería demasiado fácil para quienes pisotearon todo lo que construimos. No, necesitaba sacar la verdad a la luz. Que todos vean quién era ella realmente. Pero todavía no lo sabía cómo. Eso, tendría que planificarlo con calma. Con toda la evidencia reunida, finalmente decidí confrontarla. Esperé a que llegara del ensayo del jueves por la noche, con esa mirada de cansancio satisfecho, como si hubiera cumplido una misión santa. Llamé para hablar a la sala y, con la calma más aterradora que jamás haya sentido en mí, puse mi celular sobre la mesa. Al principio no dije nada. Simplemente hojeé las fotos. Una impresión. Un audio. Un vídeo. Un mapa con ubicación. Ella se quedó mirando en silencio por un rato. Luego frunció el ceño. Fingió confusión. Y cuando dije los nombres Tiago, Rodrigo, Claudio, Marcio se quedó helada. Primero intentó negarlo. Ella dijo que yo estaba loco, que esto era un montaje, que había invadido su privacidad. Pero todo lo que tuve que hacer fue presionar play en uno de los audios para que la pared colapsara. Ella lloró. Se derrumbó justo delante de mí. Pero no fue arrepentimiento. Fue miedo. Lástima. Pánico por todo lo que pueda pasar. Cuando comprendió que yo lo sabía todo, empezó a hablar. Justificando. Dijo que quería sentirse viva, que era asfixiante ser la esposa perfecta, que nadie veía a la mujer detrás del misionero. Y me quedé allí, escuchando. En shock. Ella lo contó todo. En detalle. Sin pelos en la lengua. Dijo que Tiago, el músico, fue el primero. Que la elogió, le envió canciones directamente, creó duetos de adoración con doble sentido. Luego vino Rodrigo, el pastor asistente, quien dijo que ella estaba más ungida que muchos santos del pasado. Que a Claudio, el profesor de estudios bíblicos, le encantaba usar términos teológicos durante las relaciones sexuales, y que Marcio, el diácono, fue quien la hizo olvidar el mundo. Era casi un orgullo enfermizo, como si se liberara al decirlo todo. Escuché. Tranquilo. ¿Lo más absurdo? Dijo todo esto con una naturalidad desconcertante. Como si fuera justificable. Como si de alguna manera yo tuviera la culpa. Como si la ausencia de un gesto amoroso por mi parte en cualquier cena justificara una orgía espiritual dentro de la iglesia. Y luego, como si fuera la guinda del pastel, señaló el ungüento que había comprado el que me alertó al principio y dijo con una risa nerviosa, «Es que el cuerpo empieza a exigirlo. Son insaciables y me dan lo que a ti te da pereza». Casi me reí. Casi. Porque por dentro ya no sentía nada más que rabia y asco. En ese momento me di cuenta de que no había nada más allí. No hubo matrimonio. No había confianza. Ni siquiera hubo tristeza.
Lo que existía era un escenario colapsado, una mentira expuesta, una vergüenza latente. Estaba emocionalmente desnuda, caída frente a todo lo que pretendía ser. No rompí nada. No lo juré. Me levanté, tomé mi credencial de la iglesia y fui a la sala técnica. Ahí es donde necesitaba estar. Porque ahí, en medio de los cables, los monitores y los archivos, volvería a tener el control. Y fue allí donde empezó a nacer la venganza. Ella se quedó en la habitación llorando, llamándome. Dije que necesitaba ayuda, que no quería perderme, que todo era un susto. Pero ya era demasiado tarde. Ya solo le quedaba lo que había cultivado, la mentira, la hipocresía y el sabor amargo de haber subestimado al hombre que estuvo a su lado durante una década. No haría ningún lío. No llamaría a la familia. No lo publicaría en las redes. Haría algo mucho peor e infinitamente más eficaz. Pero aún no era el momento. Aún se estaba preparando el día de la cosecha. Y sería sagrado. Regresé a mi mundo silencioso, el lugar donde siempre fui más fuerte, la sala técnica de la iglesia. Mientras ella lloraba en la sala, yo me senté frente a los monitores y comencé a organizar las pruebas. No era solo un plan. Fue un ritual. Un proceso de justicia. No quería el escándalo por el escándalo. Quería exposición. Verdadero. Quería que cada mirada de admiración que alguna vez recibió fuera reemplazada por una mirada de disgusto. Quería que el templo que ella profanó fuera el mismo lugar donde caería su máscara. Y el destino, por más irónico que sea, me dio la oportunidad perfecta. Ese domingo habría un servicio especial. Conmemorativo. Con retransmisión en directo a más de 300 fieles. Culto a la gratitud, decían. Como técnico responsable tendría acceso total al sistema de sonido, las cámaras, la pantalla principal, la cabina de control. Era mi zona segura. Y también sería el escenario de la revelación. Pasé la semana editando archivos. Recortes de audio, impresiones con fechas, vídeos con ubicación, discursos reveladores. Lo armé como si fuera un documental, con introducción, desarrollo y clímax. Subtítulos claros, nombres visibles, sin censura. Cada fotograma era una herida. Pero también era un arma. El audio en el garaje, los gemidos ahogados, los diálogos indecentes con un fondo de elogios. Me propuse editar todo con una suave banda sonora de fondo, una fina ironía, casi sagrada. Quería que fuera imposible apartar la mirada. Quería que todos, desde la persona de la primera fila hasta la de la última fila, entendieran que el pecado que ella escondía detrás del micrófono era mayor que cualquier desafinación. Trabajé hasta tarde, en silencio, con precisión. Ya no era emoción. Fue técnico. Y en esa parte nadie me superó. Reforcé la seguridad de la cabina, cambié la contraseña del sistema, revisé las salidas de audio y probé la pantalla 3 veces. Todo tenía que ser perfecto. No podría haber fracasos. No ese día. Mientras tanto, Priscila ensayaba los elogios como si nada. Ella me evitaba, pero aún así cumplió con sus compromisos como coordinadora. Fue surrealista ver cómo podía sonreír. Ella pensó que me lo había tragado. Que yo perdonaría. Que, en el mejor de los casos, el matrimonio terminaría en silencio. Pero ella no sabía lo que le esperaba. Y cuando lo descubriera, sería demasiado tarde. El sábado vino a preguntarme si necesitaba algo para el servicio. Solo dije, todo está listo. Ella sonrió aliviada, pensando que la tormenta había pasado, que se había creído la excusa del estallido. No sabía que era el ojo del huracán. Pasé la noche revisando el vídeo final, ajustando los audios y sincronizando todo con el cronograma del servicio. A las 10:37 de la mañana del domingo, cuando comenzaba el culto principal, la transmisión cambiaba automáticamente. Y su mundo se derrumbaría en vivo. Sin edición. Sin cortes. Con toda la congregación mirando. Y Dios sería el único testigo sobre todo. En ese momento ya no hubo más dolor. No amor. No ira. Solo concéntrate. No quería verla sufrir en privado. Quería que ella sintiera, en carne y hueso, lo que es tener el alma expuesta frente a aquellos en quienes más confías. Porque usó el templo como escenario para la traición. Y era justo que el altar se convirtiera en el escenario de su juicio. Se acercaba el domingo. Y con ello, el tiempo del gran amén. El servicio no terminaría con aplausos. Terminaría con el silencio. Y ojos muy abiertos. Porque la verdad, cuando explota, no necesita micrófono.
Hace eco solo. El domingo llegó como cualquier otro, pero el aire estaba más pesado. El templo estaba lleno, con familias enteras ocupando los bancos desde el principio. Niños corriendo entre las sillas, hermanas distribuyendo carpetas para el servicio especial, el pastor principal saludando a los visitantes con esa amplia sonrisa. En el escenario, Priscila lució radiante. Vestido blanco, micrófono en mano, postura de quien está dispuesto a liderar un momento lleno de la presencia de Dios. Pero lo sabía. Ella no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Y eso hizo que todo fuera aún más intenso. En la cabina de sonido, respiré profundamente. Cada uno de mis movimientos fue meticulosamente calculado. A las 10:35 todo seguía según lo previsto. Alabanzas, presentaciones, oraciones. Priscila se posicionó para cantar el himno principal. Sabía que este era el momento. Mientras ella cerraba los ojos y levantaba las manos, esperando que comenzara la reproducción, pausé la pista. Un segundo de silencio. Entonces, la imagen en la pantalla cambió. El vídeo comenzó. Primero, el título blanco sobre fondo negro, la verdad que se esconde detrás del altar. Y el templo quedó en absoluto silencio. La primera imagen era una copia de una conversación. Luego, un audio. Su voz, suave, dice: «Hoy estuvo intenso, incluso asado me dejas con ganas de más». Risa ahogada. Luego el vídeo del garaje. El sonido del coche. El gemido. Y luego, las caras. Uno por uno. Los 4 hombres. Nombres y cargos. Extractos de mensajes que dicen: el miércoles es tuyo, pero no me olvides el viernes. La congregación se quedó helada. Escuché gritos. Una madre cubrió los ojos de su hijo. A uno de los músicos se le cayó la guitarra. La gente empezó a levantarse, a caminar en círculos, sin saber qué hacer. Priscila estaba en el altar, paralizada. El micrófono todavía en su mano, pero sus ojos estaban muy abiertos, fijos en la pantalla como si no pudiera creerlo. El vídeo continuó. Mostraba ubicaciones guardadas, horarios y reuniones. La mostraba sonriendo en brazos de Tiago, en el auto con Claudio, intercambiando audios susurrados con Rodrigo. La suave banda sonora que elegí le dio a la exposición una sensación casi fúnebre. Era como asistir al funeral de una reputación. Una reputación construida sobre elogios, mentiras y muchos gemidos ahogados. Intentó correr hacia la cabaña, pero la puerta estaba cerrada con llave. Había predicho este movimiento. Desde adentro, la vi golpear fuertemente la puerta, llorando y gritando mi nombre. Pero ya no había nada que pudiera o quisiera hacer. La verdad estaba ahí, delante de todos. Y no había forma de borrarlo. El pastor principal cayó de rodillas, con las manos en la cara, sin responder. Otros líderes le dieron la espalda, avergonzados. Ella permaneció allí, en el altar, sola, bajo la luz de los focos que una vez la glorificaron. Ahora lo quemaron. Cuando terminó el vídeo, el silencio fue más fuerte que cualquier elogio. El servicio no terminó. No hubo bendición apostólica. La gente empezó a salir asombrada. Algunos llorando. Otros en shock. Y Priscila. Bueno, Priscila se quedó ahí, sentada en el suelo del altar, como una actriz que olvidó sus líneas y fue devorada por su propio guión. Nadie la consoló. Nadie la defendió. Por primera vez, estaba desnuda frente a todos, sin micrófono, sin estatus, sin excusas. Y eso fue solo el comienzo. Los días que siguieron fueron una masacre silenciosa. No necesitaba decir nada más. Las imágenes ya habían hecho todo el trabajo. Toda la ciudad, por pequeña que sea, se convirtió en un campo de pruebas al aire libre. Priscila fue expulsada del grupo de alabanza ese mismo día. El pastor, todavía en shock, se alejó por un periodo de tiempo indefinido. Los 4 hombres que participaron en el calendario de la lujuria intentaron negarlo todo, por supuesto, pero con audios, impresiones y vídeos circulando entre los miembros de la iglesia no había lugar para excusas. También fueron eliminados. Pero la caída más grande fue la de ella. Priscila lo perdió todo. La posición, el respeto, las invitaciones a eventos evangélicos, las amistades. Empezó a ser acosada incluso en las calles. Las personas que antes la llamaban jarrón precioso, ahora cruzaban la acera al verla. Intentó defenderse en las redes sociales, alegando que estaba en un momento de crisis emocional, que había sido expuesta de manera inhumana, pero nadie creyó la narrativa. La hipocresía tenía rostro y nombre.
Y había firmado cada mensaje, cada audio, con su propia voz. La verdad no necesitaba edición. ¿Y los amantes? Ellos desaparecieron. Fingieron que nunca la conocieron. Uno de ellos incluso se mudó a otra ciudad. Otro bloqueó todas las redes sociales. Un tercero dijo que fue seducido por ella y le echó toda la culpa. Y el último, bueno, este reapareció un mes después pidiendo la oportunidad de hablar, como si todo fuera solo un malentendido. Pero en este punto, incluso ella ya no tenía la fuerza para mantener ninguna apariencia de control. La casa donde vivíamos se convirtió en un cementerio emocional. Nunca volví. Comenzó a aparecer todos los días en la puerta de la iglesia. Por la mañana, por la tarde, a veces por la noche. Se sentó en el banco de cemento al lado de la entrada, con la cabeza gacha. Lloré. Lo esperaba. Quería hablar conmigo. Quería, según ella, redimirse. Algunos fieles le tomaron fotografías allí. Otros pasaban de largo, ignorándola como si fuera parte de la basura en la acera. Incluso hubo quienes gritaron insultos. No me presenté. Él no respondió. No interactué. Mi silencio fue mi respuesta. Y quizás, el mayor castigo que podría recibir. Me envió decenas de mensajes. Audios largos, llenos de desesperación, culpa, promesas. Dijo que lo sentía, que quería una nueva oportunidad, que Dios perdonaba a todos, que el amor podía restaurar. Pero ya era demasiado tarde. Había cruzado una línea sin retorno. La mujer que me traicionó ya no era solo mi esposa, era un símbolo de todo lo que estaba podrido bajo las túnicas sagradas que vestía con tanto orgullo. La exposición fue la verdad. El juicio era suyo ante Dios. Acabo de presionar el botón. En ese momento, ella quedó destruida. Y no hubo más espectáculo. Solo ruinas. Aislado, rechazado, sin trabajo, sin iglesia, sin amigos. Comenzó a vivir con su hermana mayor, quien por alguna razón todavía la acogía. Deprimida, abatida, caminando por la ciudad como un fantasma de sí misma. La mujer que alguna vez dirigió la adoración ahora apenas podía sostener su voz. Y todo, empezó con un simple ungüento. Pero fue el peso de la verdad, y no el ungüento, lo que hizo que su alma se despellejara delante del mundo entero. Mientras Priscila se convertía en un espectro social, yo opté por desaparecer en silencio. No publiqué nada, no di entrevista, no me metí en los chismes. Me acabo de ir. Tomé lo poco que necesitaba, rompí mis vínculos con la iglesia y me mudé a otra ciudad. Empecé de nuevo como técnico freelance en retransmisiones corporativas, lejos del ambiente religioso, lejos de los recuerdos. Fue como sacarse de los oídos un teléfono que suena eternamente. Por fin, paz. No la paz de quien perdona, sino la de quien cierra. Se había demostrado la verdad y eso, para mí, era suficiente. Mucha gente vino a verme los primeros días. Querían detalles. Querían saber si era verdad. Querían más del escándalo. Pero nunca alimenté al circo. Dejo que el vídeo hable por sí solo. La imagen de ella corriendo por el pasillo, desesperada, decía más que cualquier justificación. Mi parte ya estaba hecha. Mostrar quién era ella detrás de la máscara. Y no había nada más que decir. Ningún grito tendría más éxito que ese silencio incómodo que se apoderó del templo cuando terminaron las imágenes. Eso, fue un castigo en forma de vergüenza. Priscila, ahora, era un recuerdo. A veces me preguntan si lo extraño. Y la respuesta es, no. Lo que amé nunca existió. Fue un personaje que ella creó. Una ilusión bien producida. Era una experta en convencer. Para parecer un santo. Pero su carne hablaba más que cualquier elogio. Y su cuerpo, castigado por semanas de encuentros consecutivos, reveló más de lo que las palabras podrían explicar. El ungüento era solo el síntoma físico de la podredumbre emocional con la que había vivido durante tanto tiempo. Un reflejo del alma herida que intentó disimular con melodía y escena. Muchos en la iglesia continuaron con sus vidas. La congregación, poco a poco, se fue recuperando. Se formó un nuevo grupo de alabanza, con gente seria y discreta. Pero los más viejos todavía hablan de ese domingo como el día en que Dios quitó el velo. Hay quienes me ven como un instrumento divino. Algunos dicen que fui cruel. No llamo. Sé por lo que pasé. Sé cuántas noches me desperté sudando frío, revisando audios, sintiendo que se me revolvía el estómago con cada descubrimiento. Sé cuánto me contuve de destruirlo todo con mis propias manos. Y al final elegí el camino más certero,
el de la verdad cruda. Nunca más le respondí. Nunca volví a mirarla a los ojos. Y nunca más quise saber lo que sentía. Se ha hecho justicia. No con sangre, sino con píxeles, datos y verdad. El que vive de las apariencias algún día será desenmascarado. Y cuando eso sucede, no hay elogios que puedan borrarlo, ni lágrimas que puedan limpiarlo. Puede que Priscila incluso hubiera intentado seguir adelante, pero la ciudad, la iglesia y, sobre todo, ella misma, nunca le permitirían olvidarlo. Porque algunas heridas no sanan con la oración. Y algunas verdades son implacables. Simplemente, se muestran. Mantengo la calma. En paz. Reconstruir mi vida con quien realmente importa, yo mismo. Porque, a veces, la justicia no se trata de ver sufrir a los demás, se trata de liberarse de todo aquello que nos ata a lo que ya no somos. Priscila recibió su merecido. Pero tenía algo más grande, la oportunidad de empezar de cero. Dejar atrás el altar de las mentiras y caminar por el camino de la verdad, aunque sea en soledad. Porque la soledad honesta siempre será mejor que la compañía de un farsante con voz de ángel y cuerpo prestado de lunes a jueves. La vida continuó. Como siempre lo haces. Pero para Priscila, el tiempo parecía haberse detenido allí mismo, en el momento en que su imagen fue proyectada en la pantalla del templo, con su cuerpo sudoroso en el garaje y su alma desnuda frente a la congregación. Mientras reconstruía mi rutina en otra ciudad, lejos de los ojos y los recuerdos de la gente, se hundió. Intentó conseguir trabajo en otra iglesia, pero nadie la quería. Sus mensajes, los audios, los rostros, todo se volvió viral. Ella se convirtió en el ejemplo de lo que no se debe ser. Su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. Y ninguna unción quita eso. La hermana mayor la recibió con lástima. Priscila empezó a vivir encerrada en una habitación, borrando fotos antiguas, llorando entre intentos de escribir mensajes que yo nunca leería. Sus días, antes llenos de agendas y eventos, ahora se limitaban a consultas con psicólogos y salidas al mercado mirando al suelo. El líder de adoración se convirtió en una sombra. La mujer que encantaba cuando cantaba ahora apenas podía hablar sin sollozar. Los pocos que todavía se llamaban amigos desaparecieron cuando las copias volvieron a circular en los grupos de la iglesia. El vacío permaneció. A veces antiguos miembros de la congregación me envían mensajes diciendo que ella ha reaparecido allí. Ella está al otro lado de la calle, mirando el templo como si mirara los escombros de un pasado que ella misma prendió fuego. Dicen que ya intentó hablar con nuevos integrantes, presentarse y decir que está en proceso de restauración. Pero nadie lo olvida. Porque hay heridas que el tiempo no cura, solo nos enseña a vivir. Y el suyo estaba abierto, visible, palpitante. No por juicio humano, sino porque quedó expuesto por su propia voz, por su propio cuerpo. ¿Y lo más irónico? Fue una compra tonta que abrió las puertas del infierno, un simple ungüento íntimo. Un recibo. Un detalle. Fue lo que me despertó, lo que me empujó hacia la verdad, lo que me hizo ver que había detrás de la esposa perfecta. Pero no fue el ungüento en sí lo que lo dijo todo. Eso es lo que ella estaba escondiendo. El cansancio del cuerpo entregado a 4 hombres en 4 días, semana tras semana. El precio físico de una doble vida. Porque por fuera ella lo elogiaba. Pero por dentro ardía, y no era por fe. Nunca quise que muriera. Incluso si sufriera para siempre. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Deja caer la máscara. Que todos sepan lo que viví, lo que ella era capaz de hacer, lo que había detrás de la ropa blanca y el tono angelical. Y lo hice. No enojado. Pero precisamente. Con método. Con la frialdad de quien pasó noches llorando en silencio y decidió que no lloraría más. No para alguien como ella. No por alguien que mintió con los ojos brillantes y dijo te amo con la boca que besó a otras 4 personas. Hoy sigo en paz. No tengo prisa. Ya no cargo con el peso de la decepción. Me llevé solo lo que importa, la dignidad, honestidad. Y la certeza de que a veces el silencio es más fuerte que cualquier grito. Priscila se convirtió en el recordatorio de un error. Una cicatriz que ya no duele, pero que me enseñó a no volver a ignorar los pequeños signos. Porque la verdad, por pequeña que parezca al principio, siempre crece. Y cuando explota, no hay alabanza, oración o pretensión que pueda detenerlo. Ella viene. Y cuando llega, arranca el alma de raíz. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad.
Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.